Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te habla Cristian Vanderdis. En Twitter me consigues como @mediaguerrilla B. Y ahora te quiero comentar sobre la curiosa manera de la que tiene que ver la prensa sobre los conflictos de los mineros en Perú. Mira este titular: un muerto y 29 heridos al agravarse conflicto con mineros informales en Perú hace 5 horas. Es decir, habla de al menos una persona murió y 29 quedaron heridas este miércoles en choques entre mineros informales y la policía. Parecer esto pareciera querer decir que, por ejemplo, puede ser que unos iban manejando en un autobús y otros en otro y chocaron, y así se produjo los muertos, ¿verdad? Una cosa casi accidental. De manera similar, Infolatam dice: pero gobierno restablece orden tras choques entre mineros. Aquí parece más bien que ni siquiera hubo policía, sino que los mineros chocaron entre ellos y dejaron un muerto y 38 heridos. ¿Qué cosa, no? Aquí vemos la fecha, Lima, 14 de marzo de 2012. Ahora, el Universal de Venezuela es aún más enigmático. Huelga de mineros informales en Perú causa muertos y decenas de heridos. Es decir, la causa de los muertos no fue la represión, fue la propia huelga. Es decir, si haces una huelga habrá muertos y heridos, así que ya sabes, mejor que no hagas huelgas. Yo me pregunto qué títulos tendrían si esta situación de muertos y de violencia tan accidental hubiera sido si hubiera producido, por ejemplo, en Venezuela o en Bolivia o en Ecuador. Yo sospecho que el enfoque podría ser un poco diferente. ¿Tú qué crees? Y luego veo aquí en El País de Costa Rica: detenido líder de protestas contra el proyecto minero en el Perú. Es decir, al final se detiene después de que pasó aquel accidente, que chocaron los mineros y se murieron, y entonces detienen al líder. Esto es no solamente un ejemplo de la gran democracia que se parece que hay en Perú, ¿no?, a pesar de esos desafortunados accidentes, sino de la gran manera en que esta gran prensa libre con la que hoy cuentan los ciudadanos, ¿verdad? Esa prensa libre que amenazan esos gobiernos, regímenes dictatoriales como el de Cuba o como el de Ecuador o como ese régimen totalitario de Hugo Chávez, ¿verdad? Amenaza esta prensa que defiende a los ciudadanos más desvalidos, como son las corporaciones, ¿verdad? Las corporaciones mineras y los gobiernos que quieren darle sus riquezas, las riquezas que pertenecen a todos los pobladores, a solo cierto sector, y que cuando algunos sectores salen a defender lo que consideran sus intereses, los sectores más pobres, por supuesto, sufren estos terribles accidentes que son reseñados tan justamente por la prensa, y menos mal que ponen presos a sus dirigentes para que no sigan sucediendo estos accidentes. Qué maravilla de prensa, ¿no? Y qué maravilla el gobierno del Perú. Y qué maravilla el capitalismo neoliberal. Bueno, te habló Cristian Vanderdis. Hoy es miércoles 14 de abril, 14 de marzo de 2012. Y me consigues en Twitter como @mediaguerrilla D con B de Victoria. Hasta luego.